Hay una pregunta importante que nos tenemos que hacer como sociedad, ¿sí? Y es: o nos tapamos los ojos y dejamos que esto siga siendo de una manera, digamos, silvestre, como se da la relación allá de la ocupación, la ilegalidad, el abandono, la expansión de la ganadería, o si definitivamente enfrentamos esto reconociendo la experiencia internacional y la urgencia de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Ahí está la nuez del asunto. Hoy en Seneca Divulga tendremos a Mauricio Velázquez, profesor de la Escuela de Gobierno, quien nos contará acerca de su investigación sobre la frontera agrícola en Colombia y la formalización de las actividades que allí se realizan como medida para disminuir la deforestación. Hola Mauricio, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Quería que nos contaras de qué se trata este tema de la frontera agrícola en Colombia. ¿Cómo crees esa frontera agrícola y qué tiene que ver esto con la deforestación de la Amazonía, que es un problema grave en nuestro país? Gracias, Carlos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Qué chévere esta iniciativa de la Universidad de Seneca. Yo te diría que todos los países tienen como un proceso de expansión de sus poblaciones, ¿no?, hacia las fronteras, y todos los países en algún momento enfrentan la pregunta de cómo incluir estas poblaciones. Lo normal es que esas poblaciones ocupen esos territorios con arreglos informales, respetados dentro de la misma comunidad, por ejemplo, validados por líderes sociales, líderes comunitarios, y después entonces venga la pregunta de cómo el Estado negocia, en realidad, cómo negocia con las comunidades la llegada de la formalización, ¿no?, de la formalización de la tierra, la formalización de los impuestos, la estructuración de, digamos, de entes territoriales, municipios que tengan mejor capacidad de regulación. En fin, no es solo un caso colombiano, realmente es un caso que afecta a todos los países. Lo que pasa es que en nuestro caso la expansión de esa población y esa informalidad se da en la Amazonía. Y entonces eso está directamente ligado con la deforestación que estamos viendo grandísima. Hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que está muy identificado el foco de deforestación en la Amazonía. Dependiendo los autores, son 9 o 12 municipios. Nosotros en el documento identificamos 12 y ha sido, digamos, persistente el factor de deforestación que se está dando en esa región. Eso implica que el Estado puede imaginarse una entrada, una formalización, una negociación con esas comunidades en clave de ese foco de deforestación inicialmente, y no necesariamente estamos hablando de toda la Amazonía. ¿Y cuáles son esas posibles soluciones en las que tú estarías trabajando en tu proyecto para atacar ese problema de la deforestación? Sí, Carlos, es un reto grande. Yo creo que necesitamos una colaboración muy fuerte entre sectores políticos, una conversación muy franca con las poblaciones que están en esas regiones. Necesitamos un enfoque de ecología que incorpore estas comunidades y no se imagine, digamos, estos territorios sin la gente que está ahí, con sus necesidades, con sus historias de abandono estatal, con su lucha por mantener una economía en medio, por ejemplo, de situaciones de conflicto y demás. Lo otro que creo que se necesita, digamos, para avanzar en ese diálogo es un reconocimiento de que necesitamos formalizar esas ocupaciones que están en esos territorios y formalizarlas para precisamente incorporarlas a una matriz de lucha contra el cambio climático. Puesto en términos muy simples, implica que esas tierras, digamos, que no tienen dueño, que se definen como baldíos, no podemos simplemente imaginar que se pueden recuperar, ¿no?, y sacar a esas poblaciones de ahí, regenerar esos suelos y tenemos de nuevo la selva, ¿no? Lo que tú te imaginas en realidad es un proceso en el que se pueden incorporar esas comunidades, podemos separar, digamos, grandes ocupantes que están especulando y lavando dinero y haciendo cosas, digamos, ilícitas, de esos ocupantes de larga trayectoria, campesinos pequeños, campesinos medianos, que pueden ser incorporados en un modelo de formalización que implique, por ejemplo, que después de 20 años de que estas familias brinden servicios ecosistémicos al país, se pueda proceder, por ejemplo, a la titulación de esa tierra y de esa manera se incorporen a una política de reforestación y de recuperación del ambiente. Es un reto grande, por eso precisamente hay, de una parte está la formalización de esas tierras, la incorporación de esos hogares, y de otra parte está una pregunta muy compleja que es, en realidad, por la Constitución y por la ley en Colombia, esos baldíos deberían ser exclusivamente para campesinos, y yo estoy de acuerdo con eso. La pregunta es cómo logramos entregar algunas de esas tierras, formalizar a algunos campesinos medios que no son solamente campesinos, sino que son campesinos un poco más prósperos, tienen un poco más de tierras. ¿Cómo lograr un balance para que la comunidad internacional, y esta es como la segunda gran idea, ¿no?,
que la comunidad internacional nos ayude a financiar esas transferencias de tierras. Es decir, la nación pone tierras que son de campesinos para propietarios medianos. Y entonces un fondo de lucha contra la deforestación le compensa a la nación esa transferencia de tierra, se la compensa con una transferencia de recursos a la Agencia Nacional de Tierras para que la Agencia Nacional le pueda asignar tierras a campesinos en otras regiones. Entonces es un mecanismo de balance, ¿sí?, entre la realidad de la Amazonía, en la que no puede simplemente sacar a la gente, y la intervención de la comunidad internacional que nos permita compensar lo que ponemos de tierra en la Amazonía con recursos para que los campesinos tengan acceso. Es un reto gigante, pero tenemos que enfrentarlo, no hay otro camino. Hay una pregunta importante que nos tenemos que hacer como sociedad, ¿sí?, y es: o nos tapamos los ojos y dejamos que esto siga siendo de una manera, digamos, silvestre, como se da la relación allá de la ocupación, la ilegalidad, el abandono, la expansión de la ganadería, o si definitivamente enfrentamos esto reconociendo la experiencia internacional y la urgencia de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Ahí está la nuez del asunto. Para la audiencia sería muy chévere saber que esta propuesta también involucra la creación de una Agencia Nacional de Oportunidades y Servicios Ambientales, ¿no? El Ministerio de Ambiente es un ministerio que guía la política pública de lucha contra el cambio climático, pero le falta una agencia ejecutora que baje al territorio y desarrolle precisamente las dimensiones de los programas que estamos hablando. Entonces, esta agencia lo que hace es llegar al territorio con capacidad de ejecución y desarrolla tanto la política de formalización de la mano con la Agencia Nacional de Tierras y administra el Fondo Internacional del que hablamos ahorita, como busca oportunidades económicas que sean ecológicamente sostenibles en la Amazonía. Estamos un poco saturados de la repetición de muchas personas que conocen el potencial productivo ambientalmente sostenible de la Amazonía, ¿no? Hay una cantidad, lo que llaman la bioeconomía, que no hemos podido desarrollar en el país y nos gastamos la selva en ganadería. Es una cosa muy impresionante de pensar. Tenemos una gran capacidad de hacer cosas sostenibles con ese bosque, mejorar la calidad de vida de las comunidades, pero no tenemos una capacidad de ejecución en temas ambientales que permita realmente esa transformación de esas economías y de esa gente, ¿no? Son compatriotas los que están allá. Eso es lo que creo que es tan importante enfatizar. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Bogotá. Un profesor que haya marcado tu vida. Aprecio mucho el trabajo de Francisco Gutiérrez. La materia de pregrado que más te ha servido en tu carrera profesional. Creo que lo que más recuerdo fueron mis cursos de Derecho Laboral. El Derecho Laboral es un lugar muy interesante en donde se encuentra el derecho y la política. Y creo que ahí empezó un camino diferente. ¿Algún malentendido recurrente que tenga la gente sobre tu carrera o sobre lo que tú haces que salga a la luz frecuentemente? Mira, trabajar el tema de tierras en Colombia es estar expuesto a un malentendido permanente, ¿no? Porque el tema de tierras ha tenido como unos usos políticos que no han estado asociados con una intención real de resolver los problemas. Entonces, cuando tú hablas de políticas progresivas, de redistribución de la tierra o de mejoramiento de la competitividad en el sector agrario, todas estas cosas tiene como la lectura de expropiación comunista, etcétera, etcétera, desde la derecha, o como una visión pro-terrateniente destructiva de las economías campesinas desde el punto de vista de la izquierda, y te expones a un malentendido permanente y dependiendo de la audiencia te ven como el ogro. Mauricio, muchísimas gracias por haber participado en Seneca Divulga. No, Carlos, buenísimo, los felicito, qué iniciativa tan buena.